Hoy vamos a regresar a sentarnos en la mesa con ese pastel de 8 pedazos en una reunión familiar. La sobremesa está deliciosa, todo el mundo se está tomando su cafecito y tú empiezas a servir el pastel de chocolate que trajiste para el postre. Pero quiero que recuerdes esa sensación y esa punzada, el momento en el que tu primo se empieza a servir 2 pedazos en vez de uno y tú te quedas viendo el pastel, empiezas a pensar sobre maneras de dividir mejor lo que hay, de cómo hacer que a todo el mundo le toque algo. Y una buena solución en ese momento sería cortar el pastel en pedazos más pequeños para que así la cantidad de pastel de chocolate se estire, se expanda un poquito y puedan haber más pedazos para repartir, que realmente puede que sí sea una buena opción porque sabes que normalmente hay gente que sobra su pedazo de pastel, que no se lo come entero. Entonces imaginémonos que en vez de cortar el pastel en 8 pedazos, lo cortas en 12 pedazos. Tu primo súper goloso se puede comer sus 2 pedazos, nadie más en la mesa sobra el pastel y resulta que hasta te sobran 2 pedazos de pastel de chocolate, uno te lo guardas para comer al día siguiente de postre y otro hasta lo logras congelar para así tener un poco de comida de reserva para el próximo mes. Y en realidad que tener esta habilidad de distribuir, dividir, guardar y alocar los pedazos del pastel es sumamente importante cuando manejas una empresa, cuando se trata de manejar tus finanzas. Es estar adelantados a las necesidades y estar preparándonos para tener suficiente pastel que comer el día de mañana. Son destrezas y músculos necesarios y valiosos cuando se trata de nuestro proyecto financiero. Pero, y aquí está el gran pero, es que estas son las destrezas que le corresponden a un departamento específico y es el departamento de ahorrar e invertir. Este es el departamento que en mi metodología llamamos el de sostener dinero. La sacudida de hoy no tiene que ver con cómo se ahorra más. La sacudida de hoy es entender que ahorrar es solo una de las piezas de un proyecto financiero abundante. Estoy segura que tú también has visto un montón de contenido y libros y podcast, historias y consejos de gente mayor que habla todo el día sobre cómo ahorrar más, sobre que hay que ser más cuidadosos, que hay que tener mucho cuidado, que hay que guardar dinero para los días lluviosos. Estoy segura que has escuchado miles de veces acerca de cómo gastar menos, acerca de cómo controlar nuestros gastos mejor o cómo controlar nuestros impulsos o cómo tener aún más control y ser más diligentes sobre cómo y dónde ponemos y utilizamos nuestro dinero. Cuando yo conseguí mi primer trabajo recién graduada de la universidad, nunca me voy a olvidar lo que sentí cuando recibí esos primeros sueldos depositados en mi cuenta de banco. Esas primeras veces en las que recibimos dinero a cambio de nuestro trabajo. Tal vez para ti es la primera venta de tu negocio o tal vez recuerdas un momento en el que te ascendieron en tu trabajo y el primer sueldo que te pagaron un poco más o la vez que te ganaste un bono. Pero 10 minutos después de estar feliz de haber recibido estos primeros sueldos, ya era hora de aprender a manejar ese dinero, aprender a tomar decisiones sobre qué pasa una vez que ese dinero entra a nuestras vidas. Mi cerebro financiero hace una década era básicamente inexistente. Lo único que yo escuchaba era ahorra más, ahorra más, ahorra más, lo cual venía de la mano de gasta menos, gasta menos, lo cual venía con elimina gastos, corta esto, corta lo otro, lo cual venía con analizar el pago, por ejemplo, de la tarjeta de crédito del mes anterior para resaltar las maneras en las que utilicé mal el dinero, lo cual venía con culpa, lo cual se empieza a convertir en esta idea de que cualquier cosa que no es esencial es algo malo, de que nos olvidemos de todo lo que no necesitamos urgentemente, de que nos olvidemos de los gustitos y de la mano eso se puede convertir en una bola de nieve que empieza a decir no quieras más, no sueñes más, no compres más, no hagas más. Y para muchas personas esto no tarda mucho en convertirse en una pesadez, hasta una pereza y un aburrimiento con respecto a trabajar o con respecto a la adultez o esta pesadez y este aburrimiento en relación a las finanzas. Qué pereza hacer los números, qué pereza hacer un presupuesto, si lo único de lo que tengo que hablar y pensar es cómo gastar menos. Cuando basamos nuestro proyecto financiero desde ese lente, el manejo del dinero
muy fácilmente se puede convertir en un suplicio y en algo súper aburrido, porque se empieza a pintar y se empieza a contagiar nuestra relación con el dinero de un aire constante de culpa, restricción, autocontrol y escasez. El problema raíz es cuando empezamos a construir todo nuestro proyecto financiero del resto de nuestras vidas girando alrededor de esa manera de ver y relacionarnos con el dinero. Cuando hacemos que nuestra relación con el dinero se convierta en una hora de comer menos pastel, querer menos pastel, compartir menos pastel, disfrutar menos del pastel y entonces solo guardar y acumular menos pastel, el dinero se empieza a convertir en una función de cancela la reunión familiar, deja de llevar pastel a la oficina y el pastel hasta deja de ser rico porque sientes culpa de no estarlo guardando. Pero hay algo que tú ya sabes después de escuchar el día 1 de estas sacudidas financieras que desarma esta ilusión óptica, porque tú ya sabes que un proyecto financiero va mucho más allá de la conversación sobre cómo gastar menos. Un proyecto financiero abundante requiere de 3 pilares, de estos 3 diferentes departamentos, 3 diferentes pisos en un edificio de tu empresa de vida. Y hoy vamos a hablar del que tiene que abrir la conversación. En vez de empezar por cómo dividir el pastel en pedazos más pequeños, en vez de empezar por cómo distribuir, guardar o congelar el pastel, vamos a empezar con una pregunta energizante y mucho más inspiradora, que es ¿qué pasa si aprendes a hornear pasteles? Y ahora, en vez de tener un pastel, tienes 2 pasteles. ¿Qué pasa si el próximo año, en vez de 2 pasteles, tenemos 3 pasteles? ¿Qué pasa si en 5 años no solo tenemos 3 pasteles, tenemos una pastelería que hornea 10 pasteles al día de 10 diferentes sabores? Y aquí sí quiero que respires profundo y que mires literalmente para arriba y que sonrías y que realmente imagines. ¿Qué pasa si tu proyecto financiero de aquí a los siguientes 10 años empieza por esta pregunta? ¿Qué pasa si de ahora en adelante tu relación con el dinero se define y se empieza a pintar de este color? ¿Qué pasa si ahora la conversación se trata de cómo ser la que hornea pasteles y no solo la que divide pasteles? Porque cuando tienes ahora 2 pasteles de chocolate en la mesa familiar y tu primo quiere 2 pedazos, se siente completamente diferente. Cuando tienes 2 pasteles, ya no estás pensando en cómo hacer pedazos más chiquitos. Estás pensando en la conversación de la mesa. Estás pensando en invitar a más personas a la reunión. Estás pensando en regalar pedazos del pastel en la oficina al día siguiente. Estás pensando en congelar unos buenos pedazos para cuando tengas una gripe y no quieras hornear. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que jugué con esta pregunta y que jugué con estas proyecciones. En vez de ajustar mi vida a un presupuesto basado en ahorrar, le di la vuelta a la pregunta y me puse a jugar. Me senté y enlisté todas las cosas que quería vivir y experimentar en un año, entre comillas, ideal en ese momento. Enlisté y abrí el Excel y escribí la renta del departamento, la comida orgánica, los pagos del carro, las vacaciones soñadas, el seguro médico, las salidas a comer, el cafecito de cada mañana. Calculé esos números y después hice una ingeniería en reversa y pregunté, ¿qué tengo que hacer para generar esa cantidad de dinero anualmente? Empezando por ese final, empezando por esa visión. Hasta ese momento yo había estado solo enfocada en esta idea de cómo gastar menos y cómo ahorrar más. Pero de repente se prendió la chispa, se prendió el motor, se agrandaron los sueños. Por primera vez dejé de decir, los números no son lo mío, no me gustan los trámites, yo no soy buena para eso, porque de repente los números empezaron a volver una función de esta chispa, de esta ilusión, de esta siguiente década. Mi cabeza empezó a maquinar y a calcular y a soñar y a analizar cómo generar 30% más dinero en los siguientes 2 años, en vez de solo preguntar cómo gastar 30% menos. Si tú ya tomaste códigos de abundancia, ya te sabes esto de memoria, pero un proyecto financiero es como esta empresa con 3 diferentes departamentos en 3 diferentes pisos. El primer piso tiene la gerente. En el primer piso trabaja el departamento que se dedica a sostener dinero. Este es el departamento encargado de alocar los recursos, de decidir los ahorros, las inversiones, y de esto vamos a hablar mañana. El segundo piso tiene la gerente de circular dinero, que se encarga de elegir cómo y en qué se utiliza el dinero, en qué se, entre comillas, gasta, qué se compra, es decir, el dinero que la empresa usa. Este departamento paga las cuentas y hace el presupuesto y las proyecciones de lo que va a comprar y cómo va a circular y utilizar ese dinero en los siguientes 3 meses, 12 meses, 24 meses. Y de esto vamos a hablar en el día 5.
Pero en el tercer piso es donde trabaja la CEO de este proyecto financiero y es la CEO o el CEO que habla de cómo generar más dinero. Y como tú ya estás 10 kilómetros adelante, tú ya sabes que en ese departamento en realidad no se habla solo de dinero, se habla de riqueza. Porque el dinero es lo que consigues a cambio de generar y crear riqueza, que significa que recibes dinero a cambio de crear cosas que la gente quiere, a cambio de crear soluciones a problemas que la gente quiere resueltos, a cambio de hacerlo más rápido que tu competencia, más eficiente que tu competencia, tal vez mejor hecho, a mayor escala, a mejor precio o tal vez es con mejor servicio al cliente. Aquí es donde empezamos a hablar de entrenar a tu cerebro financiero a pensar asimétricamente. El primer paso para generar más dinero puede sí ser trabajar más horas o trabajar más duro, pero ya sabemos que eso tiene un techo. Hay solo una cierta cantidad de horas que podemos trabajar y una cierta cantidad de energía que tenemos disponible cada mes para utilizar. Cuando pensamos solo en trabajar más horas y trabajar más duros, estamos quedándonos en el primer nivel del juego. Es necesario y es útil. Y tal vez los primeros pasos y la primera estrategia sí es empezar por ahí, pero ese es solo el primer nivel del juego. Entrenar a nuestro cerebro financiero para el resto de nuestras vidas requiere de aprender y desbloquear nuevos niveles de este juego de Nintendo, donde se necesita pensar asimétricamente. Es estos niveles del juego donde ya no es 1 más 1 igual a 2, sino que es 1 por 5 es igual a 5 y después 5 por 10 al cuadrado es algo exponencialmente mucho más grande. Es algo que tenemos que entrenarnos a pensar de esta manera porque en el colegio, en las noticias y en la cultura general no se enseña. Queremos basar un proyecto financiero realmente abundante en esta asimetría y para eso tenemos que empezar jugando con el tiempo, porque los resultados asimétricos no se dan en los próximos 3 meses, pero sí se dan cuando extendemos esta línea del tiempo y empezamos a pensar y a planificar y a tomar decisiones de 5, 10, 15 y 20 años. Entrenarnos a hablar este idioma del pensamiento asimétrico se da cuando dejamos de hablar solo de dinero y empezamos a hablar de riqueza. Exactamente como Paul Graham nos enseñó en el día 1, la riqueza se genera cuando elegimos problemas más grandes, más largos, más profundos que vamos a resolver. Y eso se empieza por los de nuestra propia vida. Si queremos que otras personas nos paguen por resolver problemas, el primer paso es resolver los nuestros, porque la riqueza se genera con más facilidad, además, cuando ganamos experiencia de la vida real, experiencia aplicada, experiencia en la cancha, experiencia imperfecta. No basta solo con aprender cosas, necesitamos hacer la cosa y después tener la mayor cantidad de repeticiones haciendo y practicando la cosa. Una manera muy realista de generar más de esta riqueza es apuntarle y dispararle para convertirte en la persona que más experiencia tiene haciendo algo, la que más experimentos ha hecho, la que más variables ha experimentado. Porque tu capacidad para generar esta riqueza no tiene límite, porque tu capacidad para resolver problemas cada vez más complejos se sigue agrandando y es delicioso resolver problemas complejos que requieren después de más creatividad, de más recursividad y de ahí viene también la satisfacción, que es un ingrediente necesario en la plenitud para no solo tener el dinero, sino también que el disfrute y la estimulación intelectual y la prosperidad estén creciendo de la mano. Tu capacidad para resolver problemas cada vez más complejos de más personas se va agrandando y para eso tenemos que empezar con el problema que obviamente tenemos ahorita enfrente. Así que aquí están 5 ejemplos directos y al grano en los que podrías trabajar literalmente este mismo mes para pensar sobre riqueza de manera asimétrica y exponencial cuando se trata de tu vida y de tu proyecto financiero. Pero en el manual de implementación que creé para estas sacudidas financieras, no solo te puse estos 5, te puse 10 diferentes ejemplos para prenderte la chispa, para activar esa energía y para empezar a entrenar a tu cerebro a pensar en creación de riqueza. Para conseguir el manual de implementación, si todavía no lo has conseguido, entra a mi Instagram, Isa García, y me mandas un mensaje por DM con el número 198. Se te va a desbloquear el manual y además vas a poder desbloquear el único cupón de descuento que tenemos para códigos de abundancia que tienes que desbloquear antes de que se abran inscripciones de $77.
Así que aquí vamos, 5 ejemplos directos y al grano para aprender esa chispa, esa energía y ese motor. Opción número 1, puedes abrir portales, como empezar un podcast o usar redes sociales para llegar a clientes que están en otros países dispuestos a pagar en otra moneda. Especialmente si en este momento no estás ganando en dólares, podrías conseguir clientes con la globalización de la tecnología de personas que te paguen en dólares en un estándar, por ejemplo, de Estados Unidos. Esta fue para mí la motivación más grande para empezar una empresa digital. Cuando yo tomé la decisión de empezar, había muchísima incertidumbre y una crisis política en Ecuador y yo tenía mucho miedo sobre el futuro. Y entonces me hice la pregunta, ¿qué puedo hacer para diversificar mis ingresos? Una de las primeras opciones y de las más directas fue conseguir clientes en diferentes países del mundo. Es algo que obviamente toma tiempo sacar adelante, pero una vez que ese motor está encendido, te permite diversificar tus ingresos. Opción número 2, ir a 3 eventos de networking en tu industria este mismo mes y después pasar el resto del año, que esta sea una de tus prioridades de este año, pasar en redes sociales apoyando a personas de tu industria, creando conexiones, yendo a eventos en persona, apoyando a personas de esta industria, convirtiéndote en una persona que dice cada vez que entra a un lugar, ¿qué puedo hacer por otras personas? Para ampliar, expandir y fortalecer tu network y tener más contactos, que más personas sepan de ti, sepan tu nombre, sepan lo que haces, para que crees amigos, para que veas oportunidades en otros lugares, para que otras personas te recomienden, para que otras personas conozcan lo que haces. El hecho de ponerte metas todos los meses para convertirte en una persona más relevante, más de alto valor, más recursiva, más presente en una industria, es una manera de crear más canales y abrir estos canales, estas tuberías para que lleguen más oportunidades, para que tengas mejores conversaciones y un terreno súper fértil para crecer. Opción número 3, cerrar portales, como por ejemplo salir de una relación tóxica que está chupando toda tu energía vital y todo tu poder interior, porque crear más riqueza y generar más dinero tiene que ver con nuestra autonomía y soberanía personal. El dinero es igual a poder y entonces cerrar portales, identificar codependencias que te están manteniendo chiquita, que te están manteniendo dependiente, que te están manteniendo con límites y con las alas cortadas, es una función extremadamente poderosa en este proyecto financiero abundante. Opción número 4, puedes contactar a headhunters de trabajo remoto y conseguir un trabajo que pague en dólares o que sea una empresa en otro país, mientras que tú puedes vivir en un lugar de más bajo costo para así poder tener un ingreso mucho más grande de el que te pagarían en la ciudad donde vives. Y número 5, aprender una nueva destreza, estudiar una nueva cosa, volverte buena en algo más avanzado que haga a tu cerebro más valioso y potente para tu jefe o para tus clientes. Esto se llama incrementar tu riqueza mental. Pero ¿sabes cuál es la magia de este ejercicio, de estas opciones? La magia que multiplica esto y es capaz de dar resultados extraordinarios es cuando nos acostumbramos a hacer estas preguntas 2 veces al año. Cuando empezamos a apilar y acumular y construir uno sobre el otro a estos esfuerzos y a estas preguntas. Nuestro proyecto financiero empieza a cambiar para siempre cuando lo vemos como un sistema dinámico. Cuando vemos el poder de tomar estas iniciativas y después sumarle otra iniciativa y después sumarle otra iniciativa. Porque si tomas 1 o 2 de estos desafíos asimétricos al año, los resultados de aquí a 10 años son exponenciales. Y ahí está la diferencia entre quedarnos en esta conversación de ahorrar un poquito más o abrirnos a esta posibilidad de generar más riqueza. La diferencia entre solo vivir con esta lupa sobre cada dólar que gastamos o levantar la mirada hacia todo el valor de lo que podemos crear. Porque la verdadera sacudida de hoy es que no vinimos a solo dividir ese pastel, vinimos a crear estos banquetes llenos de postres y llenos de comida. Porque cuando tú creas estos banquetes, por definición, todo el mundo a tu alrededor se beneficia. Significa que generas más empleos, que pagas más impuestos, que contratas más personas, que pagas a más negocios, que apoyas a más negocios, que hay más personas beneficiadas por lo que tú estás creando, porque hay más clientes felices que te están pagando y que tienen más de lo que quieren. Que por ende significa que estás resolviendo ciertos problemas de mejor manera o que estás resolviendo más y mejores problemas. Significa que estás creciendo tu contribución
conclusión. Y hay un estudio científico que fue publicado en el 2022 por un economista de Harvard que se llama Raj Shetty sobre la interconexión económica. Este estudio comparó diferentes áreas y zip codes de Estados Unidos en áreas de bajos recursos y lo que descubrió es que entre dos barrios que tienen las mismas circunstancias económicas de bajos recursos, si en uno de estos barrios viven algunas familias con más recursos que están haciendo más dinero, todas las personas de ese barrio como promedio terminan teniendo ingresos de entre 20 y 35% más altos a lo largo de las siguientes 3 décadas. Es un estudio súper emocionante porque descubrieron que el predictor más fuerte que se ha encontrado de movilidad ascendente hasta la fecha es la interconexión de las personas que conocemos y las conexiones que hacemos. Es un estudio que demuestra que las oportunidades se multiplican para todo el mundo a nuestro alrededor cuando estamos generando más de esta riqueza y más de estos recursos. Y estaba leyendo un libro de Scott Galloway que se llama El álgebra de la riqueza. Y tiene una frase en el libro que resalté porque la teníamos que incluir en este segmento. Y la frase es: el mundo tiene muchos problemas. Que tú te vuelvas millonaria no es uno de esos problemas que le preocupa al mundo y que le dificulta la situación. Porque tu proyecto financiero tiene que, número uno, tener un norte que piensa en décadas y que piensa en generar riqueza. Cuando tenemos ese norte bien claro, el efecto dominó empieza a organizarse con mayor facilidad para hablar de las siguientes piezas del motor. Cuando primero prendemos este motor con esta gasolina, lo que hacemos también es traer a la mesa el verdadero tema, que es hablar de tu evolución personal, tu crecimiento intelectual, de crecer nuestro cerebro, de incrementar el valor que traemos a nuestro trabajo, a nuestras relaciones, a nuestras comunidades. Cuando hablamos de crear riqueza, hablamos de que nos volvamos más capaces, más valientes, más inteligentes, más sabios, más recursivos. En realidad, hablar de riqueza es hablar de ser mejor en lo que hacemos, ser mejor a nuestro trabajo, de ser excelentes en lo que hacemos, de apuntarle a la excelencia en las cosas que creamos, de ser unos maestros en lo que hacemos, de ser líderes. Y en vez de hablar cómo limitar nuestro mundo, de cómo acortar nuestros sueños o de cómo hacer para conformarnos con menos, hablar de creación de riqueza es hablar de incrementar recursos. La sacudida financiera número 3 se trata de hacer que nuestro proyecto financiero en la siguiente década se construya sobre este terreno fértil, que se construya sobre un terreno que no solo pregunta cómo dividir el pastel que tiene al frente, sino que hagamos la pregunta de cómo construir pastelerías que hornean más pasteles, porque esa pregunta enciende un motor y enciende una chispa. Y para que este departamento de creación de riqueza esté súper bien sostenido, súper seguro, bien robusto, bien planificado, mañana sí nos vamos a subir al ascensor de esta empresa de la vida, de este proyecto financiero. Nos vamos a ir a conocer otro piso. Nos vamos a ir a conocer el departamento llamado Sostener Dinero. Mañana nos vamos a sentar en una reunión de una oficina hermosa a hablar con la gerente de los ahorros y las inversiones. Porque cuando entendemos su papel, entendemos que cada parte del sistema está interconectado en nuestro proyecto financiero. Y entendemos que este departamento es lo que no puedes ver de otras personas, porque es la parte que se maneja y se decide a puerta cerrada. No es lo que ves en Instagram. Los ahorros y las inversiones de otras personas no aparecen en fotos, no se ven por fuera. Entonces, mañana también te voy a enseñar una estrategia para ser más difícil de impresionar y para protegerte de la comparación financiera. Así que nos vemos mañana para la sacudida financiera número 4 y para los que nos vemos en Códigos de Abundancia 2025, este es el calentamiento para el trabajo real que vamos a hacer por 5 semanas.